Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez se toma cerca el sol. Ya no sé. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y acá estoy en un estudio repleto de personas grandes y personas chiquitas que nos vinieron a visitar. Estudiantes de la Escuela Ragio, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. Todo bien. Bueno, le cuento a quienes están escuchando que son estudiantes de quinto, segunda de la orientación de publicidad de la Ragio, que es una escuela industrial que está lejos. ¿Les tardaron mucho en llegar hasta acá? Sí, casi hora y 20. ¡Epa, hora y 20! Una escuela maravillosa, una escuela centenaria. ¿Tiene 100 o más de 100 años? Y ya cumplió 100 años el año pasado. ¡Wow! 102, chau. Sí. Es una escuela histórica, en un edificio hermoso y muchísima gente, ¿no? Va a esa escuela. ¿Qué orientaciones hay? Rapidito. Sí, son como 11 en total, así que imagínate. Opa, mirá. De diseño y de producción. Bien, bien. Bueno, muy interesante cada vez que vienen los chicos y las chicas de la Ragio. ¿Trajeron temas, investigaciones sobre cosas que ustedes eligieron o que eligieron los profes? No, elegimos nosotros. Bien, estoy aquí con Néstor Cortés, quien les habla, Clarisa Gambera. Nosotros somos REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí, quien está haciendo la producción es también profe de la Ragio, ¿no? Sí. ¿Lo ven seguido? ¿Lo conocen? Sí. Lo conocen. Hace un tiempito. ¿Y hay otras profesoras que vinieron con ustedes? ¿Las presentan? Sí, tenemos a Carolina Reynoso, que nos da redacción y lenguaje. Redacción y lenguaje. Y después tenemos de taller que son Maya y Vicky, que ahora no vino, pero bueno, está Maya. Que son parte de esta experiencia de hacer radio, estar en un medio de comunicación de verdad. Bueno, les cuento, antes de que arranquemos, le voy a contar a la audiencia que por ahí no está viendo, porque esto es radio, que tenemos a unos invitadas muy especiales. Está el Jardín del IVA de Parque Chacabuco, el taller de 5. Bienvenidas y bienvenidos estos peques que están acá. Hola, los escucho, si me dicen hola. Hola, no sé si se escuchará. A ver, ¿quién se acerca? Vení, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a decir hola? Ahí va. Vengan. Hola. ¿Y qué están haciendo acá? Están observando la radio, ¿no? Sí, vení, a ver. Vamos a conocer la radio. Pará. ¿Quién viene? Charo, ¿querés decir vos? Vení, Charo. ¿Alguna vez estuviste en una radio? No. Esta es la primera vez de la radio. ¿Qué te parece la radiográfica? Bien. ¿Te gusta? Ay, bueno, después nos cuentan. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, se quedan ahí, cualquier cosa me levantan la mano. Le digo entonces otra vez a la audiencia que tenemos un estudio repleto de niños y de adolescentes, ya gente grande, que es una posibilidad que nos da esta radio maravillosa de que haya escuelas y espacios públicos vinculados a educación que pasen por este lugar a ejercer un poquito del derecho a la comunicación que dicen las leyes y que no siempre sucede, a tomar la voz en primera persona. Y vamos a arrancar con un tema que eligieron. Sos vos, ¿no? El que arranca. Sí. Lucas, todo tuyo. Bueno, nosotros elegimos hablar sobre eventos musicales que se hacen en el país, internacionales como nacionales, y vamos a arrancar con el Quilmes Rock. Quilmes Rock. Sí, señora. Alta fiesta. A ver, presento a los que están y van a estar hablando de este tema. Habló Lucas, Tamati, Camila. Está Nacho, Juan, Nina y Robertina. Perfecto. ¿Quién sigue con el? ¿Quién explica qué es el Quilmes Rock? Porque... Bien, a ver, cerquita el micrófono. Nosotros estuvimos estudiando el Quilmes Rock y bueno, es un festival que comienza en el 2003. Sí. De la mano de Quilmes, obviamente. Sí. Ya era pensado desde el 2002 porque Quilmes lo que hacía era, ya estaba muy, ellos eran muy parte de la cultura argentina, entonces lo que decidieron era meterse en el ambiente de la música. Entonces de la mano de Pop Art pudieron meterse en esto. Bueno, también esto va de la mano con la crisis del 2001. Por esto muchos artistas perdieron su discográfica y Pop Art justamente empezó a apoyar a muchos de ellos, y con todo esto que venía pasando, todo este movimiento y los nuevos discos que sacaron junto a Pop Art, Quilmes aprovechó esto y empezó con el Quilmes Rock, sacando con estos artistas, muchos muy grandes empezaron a colaborar, y el primero se hizo en 2003, bueno, se hizo en una cancha auxiliar de River,
porque no se podía en la más grande. Se estuvieron Spinetta, Cerati, muchos artistas muy conocidos. Y después fue en el 2004, que ya se hizo en Ferro, que estuvo Charlie también, que estuvo en una noche muy linda en la que llueve. Y él dice, ¿cómo decía? Cuando estaba a punto de tocar Seminare, estaba lloviendo muy fuerte, la gente revoleaba muchas cosas al escenario, todo, y él se para arriba y dice, no llueve, escupen. Y fue una frase mítica que quedó. Bueno, el Quilmes Rock lo siguieron haciendo hasta el 2004, el 2005 no se hizo, porque pierden patrocinios y todas esas cosas, entonces como no pudieron recaudar tanto, no se pudo hacer ese año. Después del 2006 en adelante, hasta el 2013, se estuvo haciendo seguido todos los años, y lo que hicieron fue traer más gente internacional y cosas así. Bueno, trajeron muchos artistas muy conocidos como Ozzy Osbourne, Metallica, Iron Maiden, entre otros, muchos artistas de renombre, también tanto nacionales como internacionales. Esto le dio un estatus muy grande al Quilmes Rock, también lo siguieron haciendo durante mucho tiempo. Y bueno, después tuvo un parate, ¿no? Claro. Desde el 2013 hasta el 2020. Que en el 2020 se hizo algo que fue bastante raro, que no se había dicho, que fue hacerlo virtual. Ah, qué se loco. hizo, sí, vía En el streaming. marco de la YouTube. pandemia. Sí. Claro, fue principalmente como para apoyar a las bandas que la estaban pasando un mal momento. Sí, artistas en malos momentos, ¿viste? Todas cosas así. Claro, y nada, después de 2020, después de hacerlo vía streaming, que fue un éxito porque mucha gente lo vio, en 2021 no se hizo, recién en 2022, y así hasta el año pasado. ¿Y este año hay? Todavía estamos a la espera. Estamos a la Claro, espera. no se informó nada todavía. Bien, Sí, ¿fueron sí. alguna vez ustedes a un Quilmes Rock? No Todavía pudimos. tuvimos Sí, mucha suerte. bueno, el último que fue el 2025, que fue bastante importante porque fueron 4 días, sí, son 2 semanas distintas, 2 fines de semana, y fue también muy especial porque el último día lo cierra Los Piojos, que venían de estar separada la banda, Ah, cierto, sí. y sí. fue bastante importante. Y se juntaron y después siguieron. Sí. ¿Dónde fue el último año entonces del Quilmes Rock? Sí, fue en Tecnópolis. Ah, En Tecnópolis. Tecnópolis. Bien. de hecho fue los últimos desde 2022 en adelante, fue todo en Tecnópolis. Bien, bien. ¿Cómo extrañamos Tecnópolis? Bueno, el Quilmes Rock es una forma entonces que las bandas tengan escenario, ¿no? También porque con esto de la posibilidad de bajar de plataformas la música, cambia la ecuación, ¿no? ¿Cómo se sostiene una banda? Tocando, ¿no? Obvio, en vivo. Claro, En vivo. también, como te había dicho, en el 2003, venía de todo lo del 2001, fue una forma de que las bandas pudieron mostrar de esas nuevas letras después de la crisis, y también la gente disfrutar de esas letras que hablan de todo lo que pasó en esos años. Claro, Un desahogo. Exactamente. Mismo, bueno, todas las ediciones más la del año pasado, hubo más de 170 bandas, muchas que están iniciando, ¿no? Así que sí, abarca mucha... El espectro de público y Claro. géneros es amplio. Bastante amplio, Bien, más nos ahora. metemos en otro festival. Buenos Aires Trap. Sí, nosotras. A ver, pero cuéntenme, primero chicas. podemos escuchar el tema que elegimos. Dale. Me miente, me queda bien ser el de siempre, me queda bien todo lo que inventen, yeah. Me queda bien cuando me miente, me queda bien ser el de siempre, me queda bien todo lo que inventen, me queda bien, yeah. Mami, de la agárrame la mano, sentir el calor de cómo todos nos miran, que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil afrontar esa vida. Estos blancos ya quieren matarnos porque no toleran vernos tan arriba. Yo fronteando contando lo que vivo sin tener que ponerme a hablar mentiras, y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida, casi que la veo desde el balcón mientras... Bueno, primero quería arrancar explicando cómo se conformó el trap acá en Argentina. Este género se formó por principalmente las batallas de rap, puntualmente una, que fue la más importante, el Quinto Escalón, que la hizo ICA, que actualmente es la cara del trap actualmente. Bueno, él junto a otros compañeros hicieron el Quinto Escalón, y consistía en batallas que vos podías tipo ir, anotarte y batallar con cualquiera. En una de las tantas se enfrentó Duki contra Eco, Duki le ganó y su premio fue hacer su primera canción llamada No Vendo Trap, que tuvo más de 1 millón de vistas, o sea, la pegó. Wow. Y bueno, varios artistas que eran amigos de Duki, que rapeaban, dijeron, bueno, tipo, voy a apostar también por hacer música.
Bueno, el quinto escalón terminó en 2017 y Duki en ese mismo año sacó un tema con Kea y con Kazu llamado Loca, que fue el boom del momento, o sea, en 2017 solo se escuchaba eso. Y fue tan importante que Bad Bunny, hicieron un remix con él que permitió no solo escucharse en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Brahma vio esto y dijo, bueno, hay que hacer algo, y decidió sacar sesiones acústicas con Duki, Neopistea y Nick Nicole, que podían cantar sus temas más conocidos o crear nuevos temas, y ahí decidieron hacer el festival exclusivamente de trap, ya que Brahma se dio cuenta que este género tenía muchos fans muy jóvenes. Era un negocio. Claro, con mucha ganas de ver a sus artistas favoritos en vivo. Bueno, la primera edición del Buenos Aires Trap la anunciaron a fines del 2018, pero se realizó en 2019, el 23 de febrero. Se hizo en el Hipódromo de Palermo y algunas de las participaciones especiales fueron, por ejemplo, Bad Bunny, que es internacional, fue el que cerró el festival. También tocó Duki, Kazu, bueno, artistas internacionales también que se presentaban por primera vez acá en Argentina. Nacionales también, ICA, Barderos, un montón. Y juntaron más de 20.000 personas la primera edición. Después, como esto fue un éxito, anunciaron la segunda para el mismo año, en noviembre. Ahí juntaron más de 25.000 personas, muchísimo más. Wow, y creo que la última más, ¿no? Sí, mucho más. Bueno, y como el festival venía siendo un éxito, porque la primera juntaron 20.000, la segunda 25.000, en el 2020 también iban a hacer uno, pero por cuestiones de pandemia la tuvieron que cancelar y se pactó que se iba a ser transmitida por streaming. Bueno, la hicieron en el Movistar Arena, fue transmitida por YouTube para todo público, fuera gratuito. Y tocaron artistas nuevos que no venían tocando en las ediciones pasadas, como por ejemplo La Joaquín, Litquila, Teo PZK, Trueno, y bueno, algunos que ya venían tocando otras ediciones, como Duki, Bizarrap, Nicky Nicole, un montón. Y después de esa edición, que fue la tercera, esta juntó más de 1 millón de personas. Porque era gratuito, enorme. Era para todo público, entonces se unieron todos desde la comodidad de su casa, junto a un montón de personas. ¿Viste, Cami? ¿Sabes que no? ¿No lo viste? No estaba enterado. Y bueno, después de esa edición, que fue la tercera, nunca más anunciaron una. Como que el tema no se habló más. Hasta que en el 2024, las redes sociales del festival borraron todas sus publicaciones y se empezó a ver por la calle un cartel con la frase "más que un género, un movimiento". Entonces toda la gente empezó a especular, es la vuelta del Buenos Aires Trap. Se empezó a hablar de esto por todas las redes sociales, hasta que, bueno, efectivamente sucedió. Las redes anunciaron eso, pero volvía de forma distinta, porque volvía como con un formato más nuevo. Se hizo 2 días seguidos, como por ejemplo Lollapalooza, que se hace 3. Como un Lollapalooza versión vernácula. Claro, versión trap esta vez. Y con más escenarios para poder escuchar distintos artistas, también actividades para hacer durante el día, cosa que en las ediciones pasadas no se hacían, era un escenario y todos ahí. Esta edición se hizo el 7 y el 8 de diciembre en el Parque de la Ciudad, que era un predio mucho más grande, y juntaron entre 50.000 y 60.000 personas, hasta pueden ser más por día. Un montón. Impactante, sí. La verdad que sí. Y hasta el momento no se habla de una nueva fecha. Mira, el Parque de la Ciudad, donde se filmaron algunos videos, ¿no? Ahí se filma vos un par de videos. Mira. ¿Más información tenemos? Sí. A ver, contame. Yo estudié más que nada el impacto, porque es lo que más me parece importante de todo esto. O sea, el impacto de este festival, de mostrar toda la cantidad de estos artistas internacional, nacionalmente, todo lo que representa el género en todo su esplendor. No solo eso, sino que hace que las marcas puedan conectar con esta juventud. O sea, Brahma, todo el rebranding que hizo, antes era para viejos y ahora las latitas vienen con los artistas y todo, y cada uno de los stands, yo me acuerdo porque tengo gente que ha trabajado en los stands, todo el marketing que hicieron es muy interesante, como cada uno buscó su manera de conectar con cada uno. Y me parece bastante interesante también que Buenos Aires Trap no solo muestra a los artistas más grandes y más importantes, tipo ICA, Duki, que también trae internacionales, que eso también es bastante impresionante, como Eladio Carrión, sino que también le deja paso a muchos que recién empiezan, que es bastante impactante. O sea, tenés por una parte a artistas gigantes consagradísimos, ¿no? No, claro, y después a gente que recién empieza. Me parece increíble, y en especial cuando consideras que todo este género empezó hace como 5 años y en plazas.
tipo, pasaron de plazas a hacer giras tipo en otros continentes, tipo, me parece impactante. Y no solo eso, sino que pero nada, tipo, me parece impresionante. ¿No están más en plazas haciendo trap o esto sigue? O sea, ¿Sigue habiendo un semillero ahí? O sea, siguen habiendo batallas como siempre. Sigue habiendo batallas, pero el Parque Rivadavia no. No se dejó de hacer. Bien. Y por otra parte también estudiamos tipo la diferencia que hay. Por ejemplo, Lollapalooza es más tipo sobre quién viene de otros países. Tipo, uno cuando va a Lollapalooza va a ver a Olivia Rodrigo, etcétera, no va a ir a ver a otra persona. Pero por otra parte el Quilmes Rock es más tipo sobre nostalgia y sobre la cultura del rock. Ay, me estoy sintiendo re vieja, me puse en el lugar de los nostálgicos, me está matando, Nina. Lo que pasa es que el trap, como empezó hace recientes años en el país, por eso es más para la juventud, es más tipo apuntado a eso, pero porque empezó hace pocos años. En Estados Unidos empezó hace mucho. El tema es que hubo toda una controversia con el tema trap porque hay gente que dice que no cantan en verdad y que es solo autotune y todo eso, entonces no era visto como algo serio. Nunca podías pensar que venía de una carrera. Bien, impactante lo que me está contando Nina, y aparte me gusta el enfoque, se nota que son de publicidad porque están pensando en esa clave, ¿no? Cómo se abre un mercado a partir de este género y cómo las marcas conectan con un público que es nuevo, ¿no? Lollapalooza, ya lo nombraron varias veces. ¿Quién nos cuenta un poco para quienes están escuchando que por ahí no saben? Bueno, acá nosotros vamos a... Contame, Mati. Vamos a hablar un poco acá de Lollapalooza, pero antes tenemos un tema elegido. A ver, dale, escuchemos. Escuchar. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure. Bueno, ahí escuchando un poco de música, me estoy atreviendo a escuchar música siendo una vieja. Bueno, cuéntenme del Lollapalooza. Bueno, el Lollapalooza es como el festival más grande hoy en día, sí, a nivel internacional. Tiene bandas muy conocidas como Olivia Rodrigo, The Weeknd, Billie Eilish, bueno, un montón. El Lollapalooza nació en 1991 en Estados Unidos. Hace un montón. Sí, es una banda. No es una novedad eso. No. Creado por Perry Farrell, que era el cantante de la banda Jane's Addiction. Al principio arrancó como una gira de despedida de la banda y después se terminó expandiendo un montón a nivel internacional y ahora es, bueno, número 1. Desde el principio se destacó por juntar artistas alternativos de todos los géneros. Había rock alternativo, punk, hip hop, trap, de todo lo que se te ocurra. Y cada edición tiene más de 100 bandas repartidas durante varios escenarios. Escúchame, Mati, ¿es verdad que uno compra la entrada y no sabe quién viene? ¿Misterio? Y suelen decir el line-up después, así que sí. Terrible, y si no te gusta, ¿qué haces? O más generalmente o menos hay tantos artistas que claro, es que muy alguno difícil le engancha, que no te guste, está así que sí. Con los años el festival creció tanto que se volvió internacional y hoy se hace en un montón de lugares como en Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y bueno. Acá se hace todos los años en el hipódromo de San Isidro, que dura 3 días, viernes, sábados y domingo. También tiene algo que está muy bueno, que es el Lola Food, ahí en el predio, que es una zona gastronómica donde hay un montón de comida, nada, para que estés ahí. Y tiene el Kid Palooza, que es una zona pensada para chicos y familias. Ah, porque entonces la gente grande podemos ir, Nina, no nos dejes afuera del todo. Bueno. Bueno, tiene más que nada la venta que, ¿cómo se llama? Cashless, que no hace falta pagar en efectivo cuando vas. Te dan una pulserita que vos pasás y con eso vas pagando todo, después lo pagas bien. O sea, como que precompras un monto. Claro, exacto. Cuando vos comprás para ir a Lollapalooza, normalmente tenés 3 precios, que es el normal, el de que vas 3 días, que son 350.000 pesos. Wow. Esto por ahora. ¿Medio salario? Sí, muy caro. De alguna gente, es ¿no? el más caro de todos los festivales. Por lo que se dice ahora, en 2026 va a ser así, el más barato va a ser de 350.000 pesos. Después va a estar el Plus, que va a estar 650.000. Y después va a estar el Lola Lounge, que va a estar 835.000. Es un recorte de público de segmento vinculado a cuánto sale la entrada importante, ¿no? Porque no hay mucha gente que pueda pagar eso. Más que nada si lo pagas. O hay mucha, pero no de un nicho particular, me imagino. Claro, más que nada si lo pagas antes de que salgan los artistas, que no está muy bueno. Bueno, si vos pagás el Lola Lounge tenés varios beneficios. Tenés áreas con sombra, tenés wifi, estaciones de carga, lockers gratuitos,
transmisión en vivo, en pantallas. Claro, es como una experiencia. Tenés puestos de comida, sillones, un montón de cosas tenés. Y la vida burguesa es divina, por eso la gente, sí, claro, está buenísimo. Pero, ¿alguno fue alguna vez a Lollapalooza? Yo conozco algunos. Sí, y es una experiencia que está buena. Igual fue muy de chiquitita, pero venía Skrillex y era tipo algo muy grande en Estados Unidos y tipo, ahora vuelve. Tipo, después de... Porque creo que vino en 2014, entonces tipo vuelve después de como 11 años. Pero sí, en el momento tipo era lo más nuevo Lollapalooza, era solo cosas que sucedían en Estados Unidos y era tipo la primera edición y tipo mi papá dijo los llevo a todos. Bien, bien. Bueno, festivales entonces, una experiencia que es mucho más que escuchar una banda, ¿no? Que ustedes están contando y que tiene mucho que ver con la gran industria y las marcas y cómo eso, bueno, mueve un montón de dinero y somos parte de ese consumo cultural. Muchas gracias, nos vamos con música. ¿Qué me trajeron? Bizarrap. Vamos a escuchar Bizarrap entonces. Y Quevedo, perdón, porque si no el nombre está mal. Sí, Quevedo y Bizarrap. Muchas gracias por este primer bloque. Seguimos conversando con los chicos y las chicas de la radio. Son de la orientación de publicidad. Estamos pensando a partir de temas que nos proponen. Esto es Hora Libre y seguimos un ratito más. Bueno, y estamos bailando con Quevedo Bizarrap. Gente nueva en el estudio. Otro grupito del Jardín del IVA, la sala del taller de 5, acá mirando cómo es un estudio de radio por dentro, este estudio hermoso de radiográfica, que es alucinante verlo repleto de pibes y pibas, chiquitos y grandes. Bienvenida, Sofía, Fío, Ailu, Mafe y de este lado Inés, Alma, Illa y Vicente. El tema que trajeron es femicidios. Sí, así ¿Por qué eligieron este tema? Bueno, fue un proceso creativo medio largo. Quisimos hablar de crímenes en un principio, pero la realidad es que, nada, bueno, averiguando crímenes y cosas interesantes para hablar, vimos que había muchos femicidios de acá de Argentina, sobre todo, que tenían, nada, una historia muy fuerte, historias que se tienen que seguir contando. Y nada, bueno, obviamente siempre está bueno poder seguir hablando de estos temas para que estas cosas sigan estando en agenda, ¿no? Bien, Alma, bueno, ahí habían arrancado pensando en crímenes, hicieron un recorte que es femicidio. Sí. ¿Alguien puede decir la particularidad? ¿Por qué no son crímenes y decimos femicidio? Bueno, nosotros averiguando para hacer este trabajo, ¿sí?, un poco del conocimiento que tenemos nosotros también sobre esto. Nada, son crímenes que están basados 100% en la violencia machista, que el móvil es la violencia machista y la bronca hacia la mujer que te rodea, básicamente. Que bueno, en estos casos. Bien, y claro, de mucho habla del abuso de poder y todo eso, que fue una cosa que hablamos mucho también entre nosotros para hacer esto. Bien, entonces un proceso de investigación a partir de una idea inicial, un recorte y la explicación que está buena porque esta es una radio que escucha un montón de gente y todavía hay sectores que debaten si hay que hablar de femicidio o no, y frente a los últimos femicidios se borró de los medios de comunicación la figura de femicidio, queriendo retrotraernos a la idea de homicidio, olvidándose de esta parte que trae Alma, ¿no? La cuestión específica del odio hacia las mujeres, como de fondo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, eso es que sí, fue eso también. Nos pareció un tema que estaba en agenda, que se estaba hablando mucho últimamente y aparte, bueno, la verdad es que averiguando para hacer estos casos que en un principio parecen tener una resolución y los asesinos parecen tener unas condenas, terminamos descubriendo que después esas condenas se bajan por algún motivo o que los asesinos empiezan a tener salidas transitorias, por ejemplo. Así que bueno, nos pareció eso, un tema para hablar, un tema que se tiene que seguir hablando. Bien, vamos a recorrer algunos casos específicos. El primero que me traen es el de Chiara. Sí. ¿Quieren contar un poco, Chiara Páez? Sí. Bueno, hola, soy Fiorella. Empiezo yo. Chiara Páez tenía tan solo 14 años en el momento de su femicidio. Ella era una estudiante de segundo año de secundaria. Ella vivía con su madre. Sus padres estaban divorciados, pero su padre era un hombre presente. No tenía una mala vida, tenía una muy buena vida. Era una chica muy amable, muy amorosa. Muchas cosas buenas que decir de ella. Bueno, y nada más. Y ya. Bueno, sí, como dijo Fiore, ella cuando pasó todo iba a segundo año y es por la escuela que conoce a Manuel Mancilla, con el cual se pone de novia. Él le llevaba 2 años, o sea, tenía 16 y hasta donde se sabe, según sus amigos, conocidos, no tenía una relación violenta ni tóxica,
pero creo que ese ambiente entre ellos cambia cuando a los 5 meses de relación ella se embaraza. Bien, estamos sobre el horario de la tanda de Radiográfica. Yo solamente decir que Chiara Páez es la que desencadena el primer Ni Una Menos en la Argentina, que es un nombre importante y emblemático. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos conversando. Son estudiantes de 5º año de la Escuela Ragio que están debatiendo sobre femicidio a partir de investigar algunos casos puntuales que estuvieron en la prensa y que después se van deshilachando y no sabemos en qué quedan. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la frente. Mirando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, y seguimos entonces profundizando. Arrancamos con Chiara Páez. Cuéntenme, ¿qué más encontraron? Bueno, a partir de todo lo que se sabe, lo último que se pudo saber de ella fue que se había juntado con las amigas a pasear y después iba a ir a la casa de su novio a juntarse con él, básicamente. Pero, bueno, lastimosamente esa fue la última vez que se pudo saber algo de ella, porque Chiara nunca volvió a su casa. A partir de ahí, la madre de ella y el padre empezaron a buscarla, a llamar. La gente del pueblo también se desesperó y la empezó a buscar. Todo esto ocurrió un 10 de mayo de 2015 y a partir de eso también la madre llamó al novio de Chiara para preguntarle qué había pasado y lo único que le dijo él es que no había llegado a su casa y lo último que había pasado con ella es que habían peleado y que él quería acompañarla a la casa, pero ella se negó y nada, se fue sola, como que nada, quedó como todo ahí inconcluso. A partir de ahí se empezó una búsqueda de Chiara para saber dónde estaba. Y nada, y al poco tiempo, a las 14 horas, pudieron descubrir dónde estaba, que sorpresivamente, y fue un shock, estaba en el patio de la casa de los abuelos del novio. Pero esto fue porque él, al día siguiente, el papá de él era policía. Él no vivía con el padre, vivía con la madre y con sus abuelos. Él le confesó al padre que, nada, Chiara había muerto, pero le mintió, básicamente dijo que fue un accidente, obviamente, y el papá lo llevó a confesar enseguida a la policía. Entonces de ahí empezaron la búsqueda con los perros en la casa de él porque él no quiso dar detalles de dónde estaba el cuerpo. El cuerpo estaba enterrado en el patio de su casa, donde la familia había tenido un asado familiar el mismo día, con ella ahí enterrada. Como a 2 metros, creo, solamente. Dicen que probablemente alguien de la familia lo ayudó, por eso los detuvieron a toda la familia de él, pero después al final salieron todos porque no hubo suficientes pruebas, pero están seguros de que alguien lo ayudó porque no pudo haber hecho eso solo, y se dice que puede que haya sido el padrastro, porque el padrastro, no me acuerdo bien de qué trabajaba, pero tenía
todas las herramientas para hacer el pozo, y el pozo estaba como muy bien hecho. Y nada, es... Claro, además era como que el padrastro trató de encubrir a Manuel diciendo como que él todos los días como que trabajaba su fuerza en el patio, excavando y así. Como que totalmente sospechoso para decir eso, o sea, claramente cuadraba perfectamente. Y también, habían estado discutiendo bastante todos estos meses por el embarazo de ella, porque ella estaba segura de que quería tener al hijo, y él y la madre de él no estaban para nada de acuerdo con eso. De hecho, cuando hicieron la autopsia, se encontró que ella tenía no sé cuántas pastillas, muchísimas pastillas abortivas, así que se dice que también él la quiso obligar a abortar. Bien, el impacto cultural de esto. Bueno, este caso desató uno de los movimientos más grandes con respecto a los derechos de las mujeres. Con respecto a los derechos de las mujeres en Latinoamérica. Ya para el 3 de junio del 2015 se hace una de las marchas más grandes en nuestro país, denominada Ni Una Menos, que se realizó también en 80 ciudades de Argentina, ya que en esta época Argentina estaba viviendo un montón de femicidios, entonces decidieron llevar a cabo estas marchas. Ese mismo año que Chiara muere, hubo como 285 femicidios. El Ni Una Menos se extendió a muchos países de Latinoamérica, como México, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay y España. Esto logró que por primera vez el Estado argentino se preocupara por hacer políticas públicas al respecto, con intención de prevenir y ayudar a las víctimas de violencia doméstica. El 3 de junio de cada año se realiza una marcha para exigir el fin de la violencia de las mujeres, así como los derechos a favor de la igualdad de género. También estaría bueno hablar del tema de la sentencia, que creo que el juicio fue en 2017, cuando ella tenía 18 años, pero por un momento casi le dan simplemente 8 años, porque en el momento de los hechos era menor de edad. Claro, y entonces el primer plan era sentenciarlo a cadena perpetua, pero por el hecho de haberla asesinado cuando él tenía 17 años, tuvieron que reducir la condena a 21 años con 6 meses. Claro, se metió una directora de un instituto de menores para hablar del tema, porque parecía inconstitucional en ese momento que condenen a una persona que había cometido un crimen teniendo 16 años a cadena perpetua. Entonces se le redujo la condena a 21 años y 6 meses, que bueno, presuntamente fue lo que quedó, y después en 2021 se volvió a meter otra persona, asegurando que también era inconstitucional esos 21 años y 6 meses, y se le terminaron dando 15 años, que bueno, es lo que hablábamos recién de que después, viste, uno cree que hay justicia y después las condenas se reducen. Bien, bueno, hay un debate que lo voy a nombrar, lo que queda abierto para seguir pensando, ¿no? ¿Qué pasa con adolescencias y jóvenes? Y si podríamos castigarlos para siempre sin ninguna posibilidad, a pesar de necesitar una justicia, y si la justicia es encerrar o algo que repare, y si hay algo que repare hechos tan atroces, ¿no? Sobre eso, el juez que condenó a Manuel, que es el novio de la chica Chiara, habló mucho sobre cómo Manuel no sentía ningún tipo de arrepentimiento sobre sus actos, y eso afectó mucho en la condena, justamente por eso estaba tan claro el juez de primero querer condenarlo a cadena perpetua y después reducirla a 21 años con 6 meses. Bien, el caso de Micaela que también, tuvo mucho impacto mediático. Sí. Bueno, Micaela García tenía tan solo 21 años en el momento de los hechos. Ella era una joven solidaria, era una militante del movimiento Evita y también era una estudiante de educación física. ¿Sí? El 1 de abril de 2017 desapareció en Gualeguay. Su asesino, Sebastián Wagner, ya tenía antecedentes delictivos, pero sin embargo él estaba en libertad condicional, así que bueno. Sí, eso. Se ve que Sebastián Wagner, con ayuda de otro señor, la violaron y la mataron a esta chica, perdón. Y terminó Sebastián en cadena perpetua. Hoy en día sigue en la cárcel, pero el ayudante
no admitió nada, entonces solo le pudieron condenar a 5 años de prisión. Todo el caso se dio después de que ella había salido del boliche más o menos como a las 5 de la mañana, y lo último que se supo de ella es que le mandó un mensaje al novio que ya estaba volviendo. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo saber que había una camioneta rondando por todas esas cuadras dando vueltas, que después en los juicios se dio a saber que Wagner y Néstor Pavón, que eran los dichos violadores, estaban de cacería para ver a quién podían agarrar esa noche. Lastimosamente le tocó a Micaela, que ella estaba ya yendo a su casa, y bueno, la agarraron en el auto, la violaron y se turnaban para violar y manejar el auto, y a partir de ahí fueron dejando sus pertenencias tiradas por toda la ruta. Primero encontraron su zapatilla a 2 cuadras de su casa, o sea, siguieron el camino que ella tendría que haber seguido para llegar a su hogar, pero de ahí siguieron de largo más o menos hasta la ruta, y de a poco los vecinos y la fiscalía fue encontrando distintas prendas de ella que tenía esa noche. Y lo último, para cerrar como más o menos qué le pasó a ella, fue que fue encontrada abajo de un árbol, no sé si en la ruta, más o menos por ahí, y gracias a la autopsia se pudo saber que fue violada y fue asesinada por estrangulamiento. Lo que se sabe es que Sebastián no fue el que la mató, solo la violó. El que fue encargado de asesinarla y violarla fue Néstor Pavón, que justamente él es el que sigue libre a día de hoy. El único que recibió la condena fue Sebastián, ya que su camioneta era la que estaba registrada en las cámaras de seguridad. Bien, también tiene un impacto fuerte para la Argentina el caso Micaela, y trajo alguna novedad. Sí. Bueno, el caso Micaela impulsó una de las leyes más importantes de la sociedad argentina, llamada la ley Micaela, nombre de la víctima, 27.499. Esta ley ayuda a que temas como la igualdad de género, la violencia hacia las mujeres empezarán a tener más visibilidad y se tomarán con mayor seriedad. Esta ley se aprobó en 2018 y establece que todas las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, deben recibir capacitaciones obligatorias de género y en violencia contra las mujeres. Y nada, en base a esto se empezó a generar un cambio en la forma de pensar y actuar dentro del Estado y también en la sociedad. Bien, entonces la ley Micaela, que todos los funcionarios públicos tienen que tener conocimiento para que si llama a alguien, está buscando, no le digan, no, todavía no, se fue con el novio, no, que sepan cómo actuar. Hoy está desfinanciada, pero es importante porque era una herramienta que surgió aparte por el impulso de la familia de Micaela. Hicieron una campaña, sí. Bien, nos queda un caso que ustedes trajeron, Wanda Tadei, que también fue muy conocido. Sí. Sí, Wanda era una chica que le gustaba mucho el rock nacional. Ella con su hermana iba mucho a recitales, a Parque Centenario y demás. A sus 15 años conoce a Eduardo Vázquez. Él era mayor de edad, era bastante mayor que ella, y él tenía problemas de adicción, problemas con sustancias. Creo que vecinos son los que le comunican a los padres de ella al respecto. Ellos se preocupan más que todo el padre. Y nada, se oponen mucho con la relación porque se preocupaban por su hija, obviamente. Nada, ella corta con él, se pone en relación con otro hombre, tiene 2 hijos, corta con él, y después de eso vuelve con Eduardo, se casan, y bueno, a los 14 días de casarse, sí. A los 14 días, bueno. Cuéntenme algo sobre la causa, el proceso judicial. Bueno, la causa de Wanda obviamente fue una causa muy jodida, porque Eduardo Vázquez es una figura pública, es el baterista de Callejeros. En ese momento estaba siendo enjuiciado por el juicio Cromañón, y bueno, en un principio él plantea una situación demasiado confusa, plantea como un accidente doméstico, que bueno, nada, obviamente fue una situación muy rara. Planteando como que todo era como medio de casualidad, que eran cosas que habían pasado de casualidad. Como que ellos habían tenido una discusión y tuvieron un accidente. Él lo planteó como que fue una discusión porque tenían una relación bastante violenta. De hecho, toda la familia de ella ya venía preocupada por ese tema. A ninguno le gustaba este hombre.
¿Y qué creen que fue el impacto que deja socialmente este caso? Bueno, fue muy... El caso de Wanda fue eso, muy... impactó mucho porque fue el primer caso que se lo considera femicidio en el país. Inaugura la figura de femicidio. Inaugura la figura de femicidio como agravante y aparte... Lo de los niños, que fue la primera vez que declaran. Claro, en cámara Gesell. Los hijos de ella, que tenían 5 y 8 años, creo. Y el menor estuvo presente en el hecho y había escuchado algunas cosas, entonces su declaración fue muy crucial para el caso. Para la investigación. Bien, ustedes saben que también existe una ley que es la ley Brisa, que es el subsidio para las niñas y niños que quedan, porque atrás de las mujeres asesinadas muchas veces hay niñeces, ¿no? Claro. Y entonces el Estado también tiene que dar cuenta de esa situación. Una cosita y ya cerramos, porque ustedes son adolescentes, trajeron todo casos de pibas, y es fuerte, ¿no? Hablar de casos policiales. Pienso en el impacto de cómo nos pensamos socialmente, porque en el mes de octubre hubo 15 femicidios en la Argentina, algunos por desfinanciamiento del Estado, otros porque se incrementa la violencia. ¿Sigue siendo un tema de agenda o ya algo de esto no se habla más en la escuela? Sí, claro. Bueno, en la escuela lo hablamos un poco porque surgió este tema, pero claramente sigue siendo un tema que está muy en agenda. Entre nosotras lo hemos hablado mucho para hacer esto, porque son casos aparte que son muy impactantes por la forma y la manera que tienen. Por ejemplo, bueno, no lo dijimos, me parece, pero Wanda muere porque Eduardo Vázquez la prende fuego con alcohol y un encendedor, y es una manera muy grotesca de despreciar la vida de alguien. Es muy impactante, es muy choqueante y también es una realidad de muchas mujeres. Sí. Entonces, nada. Y hay que decir que también parece que no interpelara tanto por esto de que ahora se niega la existencia de los femicidios y así, y nosotras como mujeres es un tema que nos interesa mucho. De hecho somos un grupo de todas mujeres y un hombre, entonces nos parecía muy importante hablar de este tema. Bueno, Inés, me quedo con esa reflexión importante para no quedarse en el morbo de normalizar la violencia. Exacto. Y poder problematizar. Vicente, ¿qué te pasa siendo varón? Un toque y nos vamos a escuchar la canción que me elegiste. Bueno. Vos dijiste que esta canción estaba buena y la mandaste hoy a la mañana. Yo no la elegí, fue mi compañera Fiorella. Dale. Bueno, nada, yo sinceramente no estoy muy educado en el tema de las políticas ni nada por el estilo, pero siempre que me cuentan mis amigas de estos casos, que de vuelta yo no estoy muy enterado de nada, me llega, me choquea y me sorprende lo horrible que puede ser una persona, y en estos casos específicos un hombre, hacia la vida de una mujer, quien tendría que tener exactamente los mismos derechos que cualquier otro de nosotros. Entrando en el clima de historias paranormales del último bloque, gente de la radio que eligieron. Qué tema raro, ¿estas cosas les pasaron a ustedes? Estoy leyendo acá historias. La casa de los abuelos, ¿quién me va a contar? Presento mientras que van ordenándose Mica, Brisa, Eli, Nacho allá, Paula y Arián. ¿A quién le pasó esta historia paranormal de la casa de los abuelos? A mí. ¿De verdad me decís? Sí. A ver, contame. Bueno, esta historia empieza en Misiones, cuando yo tenía 6 años, en la casa de mis abuelos. Ellos viven en un campo y a mí me da mucho miedo a la noche estar en esa casa, porque ellos, bueno, no tienen luz, no tenían luz en ese tiempo, pero se tenía que usar velas y para ir a ver los pasillos, la casa y así. Bueno, escuchame, ¿medio monte, Mica? Sí. Ah, sí, a mí también me daría un poco de miedo. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba? Bueno, yo cuando era chiquita me daba muchas ganas de ir al baño todo el tiempo de la noche, como a muchos chicos. Bueno, yo sabía perfectamente que no había luz y me daba muchísimo miedo salir del cuarto. Una pelela abajo de la cama. Claro. Pero no, ahí no había. Y tenía que ir a la cocina para ir a prender una vela para poder ver, porque desde la cocina a los cuartos ni se podía ver nada. ¿Y entonces? Bueno, tuve que prender la vela, tuve que pasar por un pasillo muy oscuro, y por el pasillo era muy largo, ponerle de 3 metros, y tenías que bajar unas escaleras o un sótano.
En el sótano estaba el desván y al lado había una casita chiquitita que había una puerta, y en ese tiempo si había alguien ahí tenía que, sí o sí, tenía que poner una vela porque si no se podía ver nada ahí. Y bueno, yo pensando que había alguien ahí, pregunté, hola, ¿está mi abuelo o alguien? Y me contestó mi mamá. En ese tiempo yo siempre le decía a mi mamá que me acompañara, pero ella no pudo porque ella se quedó completamente dormida y yo sabía que estaba en el cuarto. Entonces me asusté mucho porque me había contestado mi mamá diciendo que estaba ella, que ella salía. Yo salí corriendo, asustada, fui al cuarto llorando y ella sí estaba en el cuarto, durmiendo. Me horroricé y le conté todo lo que pasó, me acompañó de nuevo y estaba la vela que estaba ahí prendida, no estaba, y la puerta estaba completamente abierta, como si nadie hubiera estado ahí. Bueno, qué momento, Mica, ¿eh? ¿Qué otras historias? Acá dice la noche de terror. ¿Una noche de terror? ¿Vos viviste Acá. una noche de terror, Sí. Arián? No, fue terrible ese día. A ver, contame, bien cerquita del micrófono. Bueno, esto más que nada empieza en el 2023. Sí. Una noche a las 3 de la mañana más o menos. Yo estaba jugando ahí con mis amigos a la Play. Me encanta. Ajá, ¿qué hacías a esa edad despierto? ¿Te das Sí, cuenta? no. El fantasma de la Play es. Sí. Y Sí. sentía un poco, viste, como que me estaban observando. Y de arriba, en el piso de arriba, escuchaba como unos pasos. Yo en ese momento más que nada pensaba que era una película o que habían dejado la tele prendida. Y lo mismo pasa que me da ganas de ir al baño, como a mi compañera. Y escucho el mismo ruido en mi casa. Y dije, bueno, voy a meter un pique y voy al baño. La cuestión que el pique es 1 metro. En mi casa está acá mi cuarto y acá el baño. Al toque. Y fui ahí rápido y hice mis necesidades, todo. Cuestión, termino y se escucha un retumbe como si pasara un avión por arriba de mi casa. Fue terrible. Esa noche tuve que dormir ahí en el baño y a la madrugada me pasé a mi cuarto. ¡Qué miedo! Bueno, ¿te acostás temprano ahora? Sí, ahora sí. Está bien, es un mensaje del más allá. Más o menos. Más historias de miedo. ¿El exorcismo casero? Sí, acá yo. A ver, esto. Era una noche aproximadamente del 2010. Sí. Yo tenía 3 años. Ah, repeque. Sí. Esto me lo contaron mis papás porque yo no me acuerdo ya. Era de noche, estaba en mi casa después de cenar. Estaba en la cocina acompañando a mi mamá. Me faltaba solo lavarme los dientes para irme a dormir. Entonces, nada, voy al baño. En mi casa hay un pasillo que conectan todas las habitaciones. Ajá. Y el baño estaba al fondo, al lado de la habitación de mi hermano. Escuchen, el tema del baño está terrible. Yo no vamos al baño más no de sé qué noche está ni a pasando. palos. Entonces voy al baño. Entonces pasa que yo salgo asustado corriendo a mi mamá porque supuestamente vi en el cuarto de mi hermano una silueta de un nene. O sea, mi mamá quedó súper preocupada, pero después fue lo peor. Ya no solo yo era quien veía esa silueta del nene, sino que mi hermano también. Esta silueta estaba en el cuarto de mi hermano y estaban las luces encendidas y mi hermano pensaba que yo estaba en el cuarto. Entonces me dice, Nacho, salí de acá. Yo, o sea, no reaccionaba y una vez ya él se hartó y entró a mi cuarto, pero ya no había nadie. Apa. Después, con mi papá, él estaba durmiendo Sí, y ¿también sintió... lo vio? Vio, pero una silueta distinta. Mm. O sea, vio una mujer que salía de su cuarto y sintió un dolor tremendo en la espalda. Cuando se fijó a ver qué onda, tenía arañazos en la espalda. Era terrible. ¿Vos seguís viviendo en la misma casa? No, ya no hace ya años. Porque me estaba preocupando un toque. Pero justo después de eso, mi papá se hartó y tantas cosas que ya estábamos viendo, llamó a un exorcista, una persona que saca entidades, espíritus de las casas. Le pidió a mi papá que en lo posible que esté la casa sola. Estaba solo el exorcista con mi papá. Había una sola entidad que se transformaba dependiendo de quién lo viera. Con mi hermano y conmigo era un nene, con mi papá y quizás con mi mamá, si es que ella lo veía, era una mujer. Pasó toda la cuestión,
se exorcizó la casa, ya estaba todo limpio y bueno, ya por suerte la casa quedó limpia, al menos en esa casa. Wow, está en venta la casa, está bien. Presencias extrañas, rapidito que ya nos vamos. ¿Quién vivió presencias extrañas? No sé quién es. ¿Y miradas del más allá? Miradas del más allá creo que es mía. A ver, ¿cuál es tu historia? Yo vengo de una familia que tiene muchas creencias de esto de chamanes y todo eso. Y por ejemplo, mi abuelo era uno. Mi abuelo era como que viene de esas creencias de chamanes. Sí. Y un día estaba cocinando con mi hermano y yo estaba lavando los platos y él estaba al lado en la cocina. Yo estoy cocinando y al lado mío se me viene una cabeza, una sombra negra. Lo que me decían que pensaban que era, yo pensé que era mi pelo, por lo que no me asusté. Volteo a ver a mi hermano después de un rato y me mira con cara de asustado. A lo que me dice de que, le digo, ¿fuiste vos? Porque él usualmente se pone atrás y me dice, ¡buh! ¿Viste? Tipo, los hermanos te suelen que son asustar. así. Sí. Ahora le digo, ¿fuiste vos? Porque sentí la respiración. Y me dice, no. Y le digo, ¿vos lo viste? Y me dice, sí. Y le digo, entonces no era mi pelo, porque yo tenía el pelo al lado. Y resulta que era una sombra negra que él podía ver y también así. Wow. Eli, ¿vos tenés una historia también? Sí. A ver. Esto le pasó a mi tío. Me contó de que estaba trabajando en la panadería de noche. Entonces mi tío va y se encuentra con otro panadero que se llamaba Juan. Entonces le dice, bueno, Juan, yo voy a limpiar esta parte, vos limpias la otra parte. ¿Viste? Juan no le responde, pero igualmente mi tío ya después de 10 minutos termina de limpiar. Entonces llega otro panadero que llaman el maestro. Entonces mi tío le dice al maestro de que le diga a Juan, que ya teníamos que irnos. Entonces él se queda como sorprendido. Bueno, Juan ya se fue hace 2 horas. Pero, Mi tío al ver se fijó de nuevo donde estaba Juan, y vio que no había nada. Pero había aún la masa y llena de harina y la amasadora también cuando recién usada. Cuando él va está como recién usada y después se escucha en el horno como golpes. Y dice que actualmente igualmente se sigue escuchando esos ruidos. Wow, la panadería de noche. Pau, tu historia rápido que ya nos vamos. Sí, bueno, es una pavada. A ver, lo que me tu pasó pavada. fue que estaba con mi gata